se nos dan ecuaciones paramétricas y se nos pide que encontremos 510 de t, di de t y di 510. Y luego también evaluaremos las funciones, y las derivadas en t es igual a 2, y luego también encontraremos la velocidad, en t es igual a 2. Observe cómo el gráfico también se proporciona con la orientación. Observe que a medida que aumenta t, el gráfico se trazará en esta dirección aquí. Comencemos por encontrar 510 de t. Como x ya es una función de t, aplicamos la regla básica de potencia. La derivada de x, con respecto a t, sería igual a la derivada de t a la tercera, que sería 3t a la segunda, menos la derivada de 3t al cuadrado, por lo que tendríamos menos 6t. Más la derivada de t, que sería solo una. Entonces, para d de t, tendríamos la derivada de t al cuadrado. Con respecto a t, eso sería 2t, menos 2 veces la derivada de t, eso sería solo menos 2, la derivada de 3 sería 0. Para encontrar d 510, tenemos que aplicar la regla de la cadena y, por lo tanto, d 510 es igual a d de t dividido por 510 de t. d 510 es igual a, nuevamente, d de t, que acabamos de encontrar. 2t menos 2 divididos por 510 de t, que es 3t al cuadrado menos 6t más 1. Ahora, evaluemos las funciones y las derivadas en t es igual a 2. Para x de 2, sustituimos 2 por t en nuestra ecuación por x, eso nos daría 2 al tercero menos 3 veces 2 al cuadrado más 2. Esto nos daría, ¿qué? 8 menos 12 más 2, lo que sería negativo 2, lo que significa que cuando t es igual a 2, la coordenada x en el plano de coordenadas sería negativo 2. Ahora, para y de 2, aquí está la función y, tendríamos que cuadrar menos 2 veces 2, más 3. Esto sería 4 menos 4 más 3, que es 3. Ahora sabemos que cuando t es igual a 2, el punto en el plano de coordenadas sería negativo 2,3, o este punto aquí. Ahora, vamos a evaluar 510 de t, cuando t es igual a 2. Nuevamente, 510 de t era igual a 3t al cuadrado menos 6t más 1, así que cuando t es igual a 2, tendríamos 3 veces 2 al cuadrado menos 6 veces 2 más 1. Bueno, esto sería 12 menos 12 más 1 o 1. Esto nos dice el cambio de x, con respecto a t entonces, cuando t es igual a 2, estamos en este punto en el plano de coordenadas, x aumenta a una velocidad de una unidad por unidad de tiempo. Observe también que esto es positivo, por lo que x está aumentando en esta ubicación, que con suerte debería tener sentido. Observe cómo el punto se mueve hacia la derecha cuando t es igual a 2. Ahora, para d de t cuando t es igual a 2, donde d de t es igual a 2t menos 2, tendríamos que multiplicar por 2 menos 2, 4 menos 2 es igual a 2, lo que significa que y está aumentando a un ritmo de 2 unidades por unidad de tiempo cuando t es igual a 2, porque es positivo, y está aumentando. Una vez más, mirando este punto en el plano de coordenadas, observe que un punto se movería hacia arriba desde aquí, verificando que y aumentaría. Luego, finalmente, para d 510, cuando t es igual a 2. Recuerde, d 510 es igual a d de t dividido por 510 de t, y ya los evaluamos en t es igual a 2. d de t cuando t es igual a 2 es igual a 2. 510 de t cuando t es igual a 2 es igual a 1 positivo, entonces d 510 es igual a 2 dividido por 1 o 2. Recuerde, esto nos indicaría la pendiente de la línea tangente en este punto en el plano de coordenadas. Si dibujamos una línea tangente en este punto, la pendiente debería ser positiva 2. Vamos a ver. Aquí está el gráfico de la línea tangente. Observe cómo si utilizamos este punto de tangencia, y este punto en la línea, tendríamos que subir 2 unidades, y una unidad a la derecha. Verificando que el cambio de y es positivo 2, el cambio de x es positivo 1, verificando que la pendiente de la línea tangente sea positiva 2. Ahora, para la última parte, busquemos la velocidad en t es igual a 2. La velocidad en t es igual a 2.
sería igual a la raíz cuadrada de 510 de t al cuadrado más d de t al cuadrado, nuevamente, cuando t es igual a 2. Bueno, acabamos de descubrir que 510 de t es igual a 1 positivo cuando t es igual a 2, por lo que esto sería un cuadrado, y d de t cuando t es igual a 2 era igual a 2 positivo. Entonces esto sería 2 al cuadrado, y por lo tanto, la velocidad en este punto aquí en el plano de coordenadas con esta orientación sería la raíz cuadrada 5 unidades por unidad de tiempo. O como una aproximación decimal, esto sería aproximadamente 2.2361 unidades por unidad de tiempo. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.